aquí es donde vamos. No se puede ser caprichoso en la interpretación. Para todos los asuntos de doctrina moral, fe y práctica, el único árbitro y fuente de toda autoridad es la palabra de Dios escrita de manera divinamente inspirada, inerrante, infalible, suficiente y divinamente preservada y agrupada en 66 libros en canon cerrado. Bendecidos mis hermanos, el día de hoy quiero hacer una reacción a la reacción. En realidad no fue una reacción porque simplemente eran unas preguntas que le estaba haciendo yo en mi video anterior a Cristian Vadillo sobre su postura con esto del fenómeno ovni, porque he oído en su canal que él constantemente, o no constantemente, pero bastantes veces ha estado hablando sobre esto. Antes de seguir, hazme un favor. Si es la primera vez que tú vienes a este canal, hazme un favor, suscríbete al canal, dale a la campanita para que en el futuro te lleguen notificaciones cada vez que subamos un video y dale like a este video. Y si lo que yo voy a decir aquí no te gusta o no estás de acuerdo, hazme un favor, no me insultes, simplemente déjame un mensaje y enséñame en que estoy equivocado. Ok, seguimos. Primeramente quiero darle las gracias a Cristian por haber contestado. Fue muy revelador, porque ahora entiendo mejor la posición de Cristian. Y creo que tenemos varios puntos en común que yo creo que no, o sea, nuestras ideas no riñen la una con la otra. Más allá de que si hay vida en otros planetas, de lo que está hablando Cristian Vadillo es de seres de otra dimensión. Ok, para poner eso en su justo contexto, yo, como dije en el video anterior, todo lo rijo a la Biblia. Lo que la Biblia diga, pues para mí es ley, porque yo creo que la Biblia es verdad. En ese sentido, déjame buscar por aquí, que tengo varias notitas que hice. Y vamos a empezar por el principio. De igual manera que Cristian, yo creo que existen dimensiones. Por supuesto, él las llama de una manera, yo las llamo de otra. Yo tengo, o sea, por los estudios que tuve que hacer por las cuestiones ministeriales, pues yo tiendo a medirlo todo de acuerdo al lenguaje bíblico. En lugar de llamarlo de otra manera, yo lo voy a llamar como lo llama la Biblia. Y yo creo que hay una dimensión espiritual que es lo que yo llamo dimensión. Otra dimensión espiritual es que es un mundo completamente distinto. Son seres que no son de este mundo. El apóstol Pablo nos lo dice de esta manera en Efesios. Me parece que Efesios 6, y estoy leyendo el verso 12 en adelante, dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. En ese sentido, sí hay una dimensión distinta a la nuestra, en la que se mueven seres espirituales, y yo, pues, por supuesto, sí creo en eso. Creo en eso, o sea, es que ¿quién se puede negar a eso? Es claro en la Biblia. Cristian le tiene unos nombres y son unos portales y unas cosas. Yo simplemente creo que son entes espirituales. Podrán tener sus diferentes nombres, pero son entes espirituales. Pero lo que yo creo es que estos entes espirituales obedecen solamente a dos vertientes. Están las gentes espirituales que son enviadas por Dios, lo que mucha gente le llaman ángeles, y están las gentes espirituales que son enviados por el enemigo de Dios en esta guerra entre bien y mal que existe. Y tengo que hacer una aclaración, no, es que me trajo más preguntas que respuestas, porque Cristian dice que es calvinista. Sin embargo, esto como que no se amolda a la doctrina calvinista, donde Dios predetermina todo, y el calvinismo es más bien como un fatalismo, lo que enseña, un determinismo. Pero es una duda que me quedó. Yo dije, pero ¿cómo puede ser calvinista creyendo que existe este tipo de cosas
dentro del mundo espiritual, me dio la impresión, y recuerda, Cristian, si estás viendo este video, me dio la impresión que, o sea, tú mismo entiendes que hay que pensar fuera del calvinismo para poder entender esto, ¿ok? Hay que pensar fuera del calvinismo, por eso me crea la confusión, ok, él es calvinista, pero cree en esto, pero el determinismo calvinista no es compatible con esto, pero lo dejamos ahí. Fue un pensamiento que me llegó y quería decirlo antes de que se me vaya a olvidar, porque estoy haciendo este video rapidito, tengo que irme a trabajar. Obviamente existen dos dimensiones. Existe la dimensión en que nosotros estamos, existe otra dimensión que es donde está el mundo espiritual. Pues claro, sí, la Biblia lo establece, la Biblia es clara, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que son huestes espirituales de maldad. En ese sentido, creo que en ese otro ámbito, en esa otra esfera, en esa otra dimensión, si quieren llamarla de esa manera, entonces solamente hay dos vertientes, y es la que tiene que ver con el bien, que son los que se denominan como ángeles, y están los que tienen que ver con el mal, que serían entonces las huestes satánicas, si queremos llamarla de alguna manera. Eso no es incompatible con la Biblia, y de hecho a Satanás se le llama el Dios de este mundo. De hecho, cuando vemos estoy leyendo ahora mismo ay Cristo, ¿dónde es que estoy? Voy a quitar esto aquí que le pongo. Estoy creo que es Lucas capítulo 4, cuando Jesús está siendo tentado. Mira lo que le dijo el diablo. Jesús no lo reprendió por eso. Quiere decir que es verdad. Porque la gente cree que todo lo que dice el diablo es mentira. No, el diablo para engañarte también te dice la verdad. El diablo lo llevó a la altura, estoy en el verso 5, y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Todo este dominio y su gloria te daré, le dijo a Jesús, le dijo el diablo, pues a mí me ha sido entregado. Nosotros entendemos que este mundo espiritual de huestes de maldad está en control del mundo. Por eso es que digo que no sé cómo brega el calvinismo ese, pero anyway, y cuando leemos 1 Juan capítulo 5 verso 19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿A dónde quiero llegar yo con estos versos bíblicos? Que sí, yo entiendo que hay otra dimensión espiritual en donde se mueven seres espirituales. Yo no los llamaría de otra manera porque yo prefiero usar el lenguaje bíblico. Seres espirituales donde están las fuerzas del bien y del mal constantemente en una lucha. Dentro de toda esa lucha, yo creo que legalmente, y lo digo entre comillas porque Dios es soberano sobre todo, y si Dios quisiera terminar esto hoy lo termina, pero hay un plan y Dios quiere seguir su plan. Eso es de acuerdo a la teología. Pero llegando estrictamente a lo que estamos hablando, yo no creo que hayan fuerzas neutrales dentro de esa otra dimensión. O sea, estos entes espirituales solamente trabajan para uno o para el otro. Trabajan para Dios, trabajan para el diablo. Para allá. Lo quiero llamar de alguna manera. Ahora bien, cuando vemos en todo ese montón bueno, desde la caída del hombre para acá, Satanás tomó control de todo el mundo. Quiere decir entonces que todas esas religiones paganas, todas esas supuestos dioses, que no hay tantos dioses, solamente hay un Dios. Si yo creo que la Biblia es cierta, pues solamente hay un Dios. Cuando la Biblia habla, porque yo sé que Cristian hizo una referencia que en la misma Biblia dice que hay muchos dioses. Bueno, hay ciertos dioses que son reconocidos por el paganismo o que son reconocidos por diferentes naciones, pero Dios es el único Dios. ¿Entiendes? Aún los mismos, el Nuevo Testamento nos dice que los ídolos son nada, o sea, los dioses de otra gente son nada. La Biblia dice que hay un solo Dios.
y hay un solo mediador. En ese sentido, lo que tengo que entender yo, partiendo desde la premisa de que hay un mundo espiritual donde hay huestes de maldad, que esa gente, esas manifestaciones que se ven en otras culturas y que se ven en otros tiempos, son simplemente manifestaciones satánicas para tratar de engañar a la humanidad, y como dice la Biblia, dejaron de adorar al Creador para empezar a adorar la criatura. O sea, si viene un demonio, o para llamarlo en términos bíblicos, tú lo puedes llamar como tú quieras. Podemos coger el perro y cambiarlo de collar, pero sigue siendo lo mismo. Va a una cultura y empieza a engañar esa cultura, esas huestes de maldad, empiezan a engañar esa cultura, y esa cultura empieza a adorar a este demonio. Eso no quiere decir que es un Dios. Simplemente está engañando a la humanidad y está desviando la mirada de Dios para ponerla en la criatura. En ese sentido, pues yo estoy de acuerdo con Cristian. Hay un mundo espiritual que no obedece a las leyes de este ámbito, sino que es mucho más poderoso, mucho más avanzado, con mucho más conocimiento y todas esas cosas. En eso estamos de acuerdo. Déjame ver cuáles fueron las notas que hice, porque hice unas cuantas notas. Ok, cualquier manifestación de estos entes de otra dimensión que desvíen la mirada de Cristo son satánicos. Esa es mi postura. Cualquier manifestación de estos entes, llámenle demonios, llámenle ángel, llámenle santos, llámenle la Virgen del Pozo, llámenle cualquier cosa paranormal que esté aconteciendo, si no lleva a la gente a Cristo, vino del diablo. ¿Ok? Estos gentes espirituales están tratando de desviar la atención de Cristo para llevarlo a adorar otras cosas. Esa es mi postura. O sea, sí existe ese mundo, esa dimensión, desde mi punto de vista, viendo la Biblia, pero no creo que sean seres neutrales que solamente estén viviendo, sino que son seres que obedecen a una de las dos posturas, o el bien o el mal. O están tratando de hacer que el plan de Dios se cumpla, que son los ángeles, que son espíritus ministradores a favor de los santos, o son demonios que están trabajando para que entonces el plan de Dios no se lleve a cabo. Nosotros entendemos por la Biblia que el plan de Dios se va a llevar a cabo y al final del día Dios va a hacer triunfo. Cristo va a ser quien triunfe. Pero simplemente quiero dejar eso ahí. No sé si es que estoy tratando de ir tan rápido y no quiero decir un montón de cosas a mogollar ahí, que una mogolla de cosas que después no se me entienda lo que quiero decir. Hay ámbitos espirituales, claro que sí, los hay. No creo que hayan los multiversos y todo eso, ¿sabes qué pasa? Que en el mundo de las posibilidades, no es posible que la gente camine en otro universo. La gente camina con las pies para arriba y las manos para abajo. ¿Posible? No, posible es. El problema es que tenemos que hablar de la probabilidad. Hoy no es probable. Dentro de 20 años, dentro de 100 años puede ser probable, pero hoy no es probable. Yo me suscribo a lo que es probable. Por lo menos a lo que es probable. Lo que es posible, no, pues entonces lo dejamos a la imaginación. Que si el multiverso, que si. En eso ahí sí que es que Javier, no le encuentro ni pie ni cabeza a eso. Pero, de nuevo, y Cristian, quiero que sepa que este análisis lo estoy haciendo desde el respeto. O sea, yo creo que tú eres una persona inteligente, que no fue que tú anoche soñaste esto. Es que tú has hecho tu research y tú llegaste a esa conclusión y yo perfectamente, yo lo acepto. Pero eso que tú me estás diciendo sobre el multiverso que mencionaste, eso está dentro de la rama de las posibilidades, pero no de las probabilidades. Ok. Déjame ver si tengo en las cosas, quiero hablar de las cosas que más o menos coincidimos. Sí coincido en que hay otra dimensión. Yo no diría que hay otras dimensiones, porque por lo menos la Biblia me habla de dos. Me habla de la esfera en que nosotros vivimos y del mundo
espiritual. Creo que estamos de acuerdo en eso. Estamos de acuerdo en eso. Lo único que yo me suscribo al texto bíblico utilizando el lenguaje que ellos usan en el texto bíblico. ¿Ok? Yo sé que tus suscriptores me van a decir que yo todavía estoy en el Matrix. A lo mejor estoy en el Matrix, pero esa es la manera en que yo tengo de explicar las cosas. ¿Ok? Ahora bien, algo sí me llamó la atención. Cuando empezamos a usar la Biblia, la interpretación de la Biblia, déjame empezar por los Nephilims. Nephilims es que se llama supuestos ángeles. Creo que hay un par de escuelas de pensamiento en cuanto a esto, pero vamos a asumir por el beneficio de la discusión que es verdad. Esos ángeles se unieron con las mujeres, tuvieron esos hijos y Dios en castigo agarró a esos ángeles y los puso en unas celdas. O sea, están presos. Ahora, en este tiempo entonces, eso no está manifestando. ¿Por qué? Porque los descendientes de estas cosas, o sea, los descendientes de estos ángeles que se unieron con las mujeres, en el caso de que fuera de esa manera, de nuevo, hay otra escuela de pensamiento, pero vamos a entretener esta idea por ahora. Ellos están presos, los ángeles están presos, y en el diluvio murieron todos los demás. Toda la consecuencia de lo que ellos hicieron murió en el diluvio. En ese sentido, pues yo creo que hablar de eso, bueno, es bueno hablarlo en un asunto del pasado, pero en el presente yo no creo que eso sea no creo que sea un factor para lo que estamos tratando. Ahora vamos a la interpretación bíblica, porque yo te pedí, si pudiera, hacer unos análisis bíblicos, un análisis exegético de los textos que tú afirmas que hablan de este tipo de cosas. Y yo quiero solamente tomar un ejemplo nada más. O sea, porque me llamó mucho la atención. Yo estaba viéndolo con mi esposa y de verdad que nos miramos y dijimos, ¿cómo hacer? Por ejemplo, tú dijiste que, por ejemplo, para darte un ejemplo, acuérdate, estoy tratando de hacer esto rapidito y no puedo ir verso por verso. Pero para darte un ejemplo, tú dijiste que cuando dice que Jehová iba delante de ellos en una columna de nube, tú hasta intercambiaste la palabra y queriendo decir que la palabra nube en realidad era como una nave y que el problema aquí es, y aquí es que ahí es que yo soy un tipo de campo, así que yo no sé explicar las cosas bonito, ¿ok? Tú eres de Moca, yo soy de Orocovi, imagínate tú. Cuando tú hablas de la nube y tú arbitrariamente cambias el significado de la palabra nube, que tengo aquí, la palabra nube es una palabra, yo no sé hebreo ni nada de eso, ¿sí? ¿Ok? Así que la nube es Anán o algo así se llama. Esa palabra nube no se usa solamente ahí. Entonces, cuando nosotros vamos a estudiar la Biblia, yo digo, no podemos ser arbitrarios ni podemos ser caprichosos en la manera en que nosotros utilizamos el lenguaje. Y por eso fue que te pedí un análisis exegético de los textos, porque para darte una idea, la Biblia dice en Éxodo capítulo 14, verso 21, Jehová iba delante de ellos de día con una columna de nube. Tú tomaste la palabra nube para interpretar que eso es posiblemente una nave. Lo dijiste en varias ocasiones. La impresión que me diste es que donde quiera que aparecía la manifestación de Dios con una nube, pues entonces que eso en realidad era una nave. Sin embargo, cuando tú buscas en la Biblia la palabra nube en el Antiguo Testamento, el mismo vocablo se usa un montón de veces. Por supuesto, va a aparecer muchas veces hablando de la nube de Dios cuando llega al tabernáculo, aquello y lo otro. Pero, por ejemplo, te voy a leer un verso bíblico. En Job, capítulo 7, verso 9, dice, como una nube se desvanece y pasa, así el que desciende al Seol no subirá,
No volverá más a su casa, ni a su lugar lo verá más. Si vamos a seguir tu interpretación, donde nube significa nave, pues entonces como una nave, tú vas a decir que yo estoy loco. Pero es que yo podría pensar que tú estás loco si tú le das un significado así a la palabra nube, ¿sabes? Aquí es donde vamos. No se puede ser caprichoso en la interpretación. Y yo sé que leí uno de los comentarios de las personas que estaban viendo el video que decía, ahora te van a decir que tú no hiciste un buen exégesis. Te tengo que decir, Cristian, con todo lo que me cae bien, no hiciste un buen exégesis de los versos. Eso no es hermenéutica. A ver, tú estás imponiendo sobre el texto, tú estás imponiendo tu opinión. Entonces, eso no es hermenéutica y no tiene que ver nada con la Biblia. La hermenéutica no trata nada más que con la Biblia, trata con cualquier texto. Un texto de, si queremos interpretar la Constitución de Estados Unidos, pues tenemos que interpretarla y hacer una hermenéutica, y queremos hacer un exégesis de la Constitución. Tenemos que buscar el contexto histórico, el contexto religioso, el contexto cultural. Tenemos que buscar, sobre todo para hacer el exégesis, es cuál es la intención del que está narrando la historia. Entonces, cuando arbitrariamente yo digo nube, no, lo que pasa es que ellos no entendían, porque hace tantos años no entendían. Ellos sabían lo que era una nube. Ellos lo que vieron fue una nube. ¿Sabes? Tú estás imponiendo en el texto una opinión para pensar de que Dios en Ezequiel estaba en una nave espacial, la cual dentro del mundo de posibilidades es posible. Ahora, es probable. ¿De verdad tú crees que el escritor lo que estaba escribiendo era eso? O sea, tú estás tomando una visión de un profeta con la mentalidad, o sea, con la idea preconcebida de que existe este tipo de cosas, y tú introdujiste tu idea al texto para decir eso. De nuevo, muy bien, dentro del mundo de las posibilidades, sí es posible, pero eso no es hermenéutica. Eso no es hermenéutica. ¿Entiendes? Entonces, de nuevo, por favor, no me lo tomes a mal. Estoy haciendo una crítica amigable sobre esto porque yo creo, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa, Cristian? Yo en mi realidad, honestamente, creo que tú tienes razón en muchas de estas cosas que estás diciendo. Muchas de estas cosas que estás diciendo tienes razón. Pero cuando tú no haces un exégesis serio, cuando tú no haces una hermenéutica seria dentro del texto, pues le resta credibilidad al planteamiento que tú estás haciendo. ¿Tú me entiendes? Porque tú no puedes romper los paradigmas de una persona. O sea, si tú quieres, por ejemplo, si tú me presentas esta idea para enseñarme esta idea como algo nuevo, yo tengo que poder confiar en el método que tú utilizaste para poder llegar a esa conclusión. Por ejemplo, podríamos decir que es posible que Dios tenga una nave espacial en Ezequiel 1. Puede ser, yo no digo que no. La pregunta es ¿para qué? Ahí es donde empieza el análisis crítico. Ok, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para qué necesitaría el Dios que dijo con la palabra sea la luz y fue la luz? ¿Para qué necesitaría una nave espacial? ¿Tú me entiendes por dónde yo voy? Cogiste Génesis capítulo 2, creo, capítulo 3, cuando Dios creó a la mujer. Yo tengo mi propia opinión sobre Génesis. En Génesis yo no creo que se puede tomar todo literal porque es que hay muchas cosas que no encajan. Yo no soy de los que creo que el mundo tiene 6.000 años. Yo no lo creo. Ahora, tú tomaste, y te entiendo, que si eso es una de estos genética que hiciste, que como que clonaron es una manera de explicarlo, que Dios clonó ¿cómo que se llama? A Adán para hacer a Eva. Bueno, el Dios que con su palabra puede formar cosas que no existen,
no necesita eso. Yo lo que creo, y esta es mi opinión muy personal, ¿ok? Puede estar equivocado. Yo creo que lo que nos está diciendo en todos esos relatos es dándonos en grandes rasgos, la Biblia nos está dando a entender qué fue lo que Dios hizo de una manera en que todos lo podamos entender. Por ejemplo, lo que me dice a mí que Dios sacó una costilla y de ahí hizo una mujer, es que el hombre y la mujer comparten la dignidad. ¿Tú ves? Eso es lo que yo saqué de ahí. Sin embargo, tú, como tienes una idea preconcebida, tú dices, no, Dios tenía un laboratorio, y yo sé que no dijiste esto, estoy tratando de parafrasear. Dios está como en un laboratorio y Dios está haciendo una... Espérate. Dios está haciendo como un clonaje ahí. Y de nuevo, en el mundo de la especulación y de las posibilidades, no, sí, todo eso es válido. Todo es válido en el mundo de la especulación. Pero, no, o sea, ahí es donde único encuentro que ahí no encajamos. Porque el método en el que tú descubres estos conceptos no es confiable. Es un método muy subjetivo en el que tú dices, bueno, estas cosas existen y yo las voy a encontrar en la Biblia. Y eso no es hermenéutica, eso no es exégesis. Y yo lo he hecho también, o sea, no estoy diciendo que... Es más, yo creo que la mayoría de los predicadores lo hemos hecho. Yo cuando estaba en la iglesia en ocasiones quería transmitir una idea y yo iba a la Biblia y yo entonces buscaba las partes en la Biblia que abonaban a mi idea. Y yo creo que es hasta permitido, siempre y cuando tú no violentes el texto. Pero cuando tú cambias el significado de las palabras, pues ya entonces no es un exégesis. O sea, no es un exégesis, no es hermenéutica. Es tú imponiendo de una manera caprichosa tu opinión en el texto y no es dejándome saber a mí qué es lo que dice el texto y por eso tú llegaste a esa conclusión. ¿Tú me sigues? En el mundo hay muchas cosas inexplicables y quiero terminar ya para que se esté extendiendo mucho y me tengo que ir a trabajar. En el mundo hay muchas cosas inexplicables. Si nosotros vamos a atribuirle esas cosas a estas cosas paranormales, cosas que nosotros no entendemos, a esa dimensión más allá de este ámbito, pues entonces yo diría cualquier cosa que desvíe al hombre de Cristo viene de las fuerzas del mal que están representadas con los demonios y por Satanás y todas esas cosas, y las cosas que pasen que acerquen al hombre a Dios, que acerquen al hombre no a Dios porque ya Dios se manifestó en Cristo. O sea, Cristo es la última manifestación de Dios, es el último profeta. Entonces todo lo que acerque al hombre a Dios, pues entonces vino de estos entes espirituales que están comandados por Dios para llevar a cabo sus planes. Espero haber sido claro, yo sé que estoy a la ligera, espero, Cristian, no haber malinterpretado tu posición, espero no tener haber dado una mala representación de lo que tú crees. Esa fue la impresión que me llevé ayer. Ayer llegué un poquito tarde porque aquí tenemos una hora. Cuando tú me escribiste el mensaje que decía a las 7:30, yo estaba en la calle y yo dije, me tengo tiempo. No, pero cuando yo llegué ya llevaba rato. Pero fui atrás, escuché el mensaje, escuché el principio y después lo até con lo que estaba viendo en la noche y esta fue la conclusión a la que llegué. De nuevo, aquí no hay nada escrito en piedra. Mis perspectivas están todavía listas para cambiar, pero esa es la impresión que tuve de lo que vi anoche. Recomiendo cualquier persona que está viendo este video y no se ha suscrito al canal de Cristian, échale un vistazo, denle la vuelta. Cristian y yo coincidimos en muchas cosas, coincidimos en la cuestión esta de las manifestaciones locas, esas del pentecostalismo radical, no del pentecostalismo clásico. Yo creo que el pentecostalismo clásico no es... tenemos la diferencia, pero no es... Son mis hermanos en Cristo.
Pero cuando empiezan estas locuras, y yo creo que hay un grado de honestidad en Cristian que a mí me gusta porque él dice las cosas como él las piensa y como él las siente. Así que mi respeto, Cristian, hasta aquí lo dejo, ahí te la dejo, para que la pienses.